Hola chicos, ¿cómo están? Espero que me estén extrañando muchísimo. Yo sí los extraño. Bueno, no sé qué nada. Pues debido a la contingencia, ¿verdad? Todavía no podemos regresar a clases. Pero pues siempre se buscan las maneras. Entonces, como ya verán, hoy vamos a ver la clase de historia. ¿Por qué? Porque sí. Yo sé que no les gusta, pero pues no, vamos a tratar de hacerlo divertido. Pongan mucha atención, no es necesario que tomen apuntes porque les voy a pasar al final el mapa conceptual que engloba toda la información que vamos a manejar ahora. Así que pongan mucha atención y empezamos. Bueno, para empezar, ya habíamos visto en la tarea anterior acerca de lo que había sucedido en la Revolución Mexicana, quiénes participaron, en qué fecha fue, etc, etc. Hay que irnos un poquito para atrás para comprender por qué sucedió esta lucha armada. Fue por este personaje, que de hecho le puse unos cuernos porque todos sabemos quién es Porfirio Díaz. Él, a pesar de que hizo grandes aportes en la economía de México, recuerden también que duró más de 30 años en el poder, entonces era un dictador. La gente ya estaba harta porque nada más beneficiaba a unos cuantos, y eso era a los que tenían dinero. Los pobres pues no, ¿verdad? Entonces, dado con esto, hubo un personaje que todos vimos en el salón y que nos caía súper bien, que es Francisco I. Madero. Sí, Francisco I. Madero, esta carita la voy a poner para él. ¿Por qué? Porque fue, podría decirse, todo un héroe. Él, a pesar de toda la represión, armó un plan que se llama el Plan de San Luis, en donde desconocía a Porfirio Díaz como presidente e invitaba al pueblo a levantarse en armas. Así fue. Entonces, bueno, ya que Madero había proclamado el Plan de San Luis, él tuvo que ocupar la presidencia. ¿Se acuerdan que vimos que nada más duró en la presidencia 1 año 3 meses? Bueno, pues resulta que en febrero de 1913 Madero fue asesinado junto con José María Pino Suárez porque fue traicionado por Victoriano Huerta. Y tenemos las imágenes contundentes. Vayamos a las imágenes. ¿Las imágenes? ¿Tú las tienes? Tú las tienes, las imágenes. Ok. Efectivamente, las imágenes las tengo yo. Tenemos la foto inédita en dónde y cuándo sucedió el asesinato de Francisco I. Madero. Oh my God. Y el traidor de Victoriano Huerta. Pero pues no se preocupen, me ha sucedido esto. La lucha no solamente estaba encabezada por Francisco Madero, también había otros 4 principales personajes que son los que ayudaron a que el movimiento armado siguiera adelante. El primero es Emiliano Zapata. Emiliano Zapata escribió el Plan de Ayala, en donde proponía la repartición de tierras y algunas reformas sociales que no solamente beneficiaran a algunos, sino a todos. Es el primero. El segundo es Francisco Villa, o como ya lo conocen también, Doroteo Arango. ¿Sí? Él escribió la ley agraria también para el reparto de tierras. Él y Zapata estaban muy aliados en cuanto a las ideas. El tercero es Álvaro Obregón. Él es uno de mis favoritos porque siempre fue muy fiel a Venustiano Carranza, ya lo verán más adelante. Apoyó a Carranza y se sumó al ejército constitucionalista, el cual estaba conformado por él y Venustiano Carranza. Y el cuarto, pero no menos importante, de hecho es de los más importantes, es Venustiano Carranza. Fue el principal líder revolucionario y convocó a un congreso constituyente para reformar la Constitución mexicana y ahí poder plasmar nuevos derechos y que todos los derechos fueran para todas las personas, no nada más para unos cuantos. Cabe mencionar también que Venustiano Carranza ocupó la presidencia durante el periodo que duró la Revolución Mexicana, ¿sí? Ya a finales. Entonces esto provocó un descontento entre los líderes revolucionarios. Eso ocasionó que se formaran 2 bandos. El primer bando estaba conformado
por los líderes revolucionarios Emiliano Zapata y Francisco Villa. El segundo bando estaba conformado por Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Oh, diablos. Entonces, después de varias luchas, varios conflictos políticos y sociales, ¿quién cree que terminó ganando? El ejército constitucionalista, que estaba constituido por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. ¿Sí? Esto, tras dicha victoria, Venustiano Carranza convocó ahora sí al Congreso Constitucionalista para poder reformar la Constitución. Esta Constitución incluía principios liberales y demandas sociales por las cuales se había peleado en la Revolución Mexicana, o sea, que no nada más fuera una lucha armada y se quedara en vano, no, que ahora estuvieran plasmadas en un documento oficial, que por cierto aquí lo tengo. Algunos dirán que no es, pero sí es. Y esta es la Constitución Mexicana. Aquí están plasmados los derechos y las obligaciones de cualquier ciudadano, sea cual sea su condición, sexo, raza, color de piel, etc. Tras la nueva forma de gobierno que imponía la Constitución Mexicana, las nuevas normas, no todos estaban muy contentos con esto. Venustiano Carranza fue presidente de 1917 a 1920. Él se enfrentó a los opositores, los campesinos estaban muy enojados con él porque no había trabajo, tenía una crisis económica fatal. Y pues finalmente tuvo que huir y después fue asesinado. Esta parte que les voy a contar a continuación no es parte del mapa conceptual, ahorita les explico cómo lo vamos a trabajar. Y el siguiente presidente, que fue un presidente interino, nada más duró 6 meses en el poder, fue Adolfo de la Huerta, ¿sí? Adolfo de la Huerta se ocupó de tratar de arreglar y poder pacificar la situación del país, ¿sí? Nada más duró 6 meses, no pudo lograr mucho, pero pues, bueno, se le agradece. El siguiente, y como les dije, uno de mis favoritos fue Álvaro Obregón. Él duró de 1920 a 1924. Él logró el reparto agrario, ganó apoyo de políticos y campesinos, fundó la CEP en 1921 y fue electo de nuevo. Y cuando resultó ser electo de nuevo, adivinen qué pasó. Fue asesinado. Por último, en este periodo presidencial, que estamos hablando de 1917 hasta 1934, fue Plutarco Elías Calles. Él sí mejoró el desarrollo social y económico de México, creó el Banco Mexicano y proponía también el mayor aprovechamiento de los recursos naturales que tenía México en ese momento. Tuvo muchos problemas porque en medio de su presidencia fue la Guerra Cristera, que resulta ser que las iglesias empezaron a querer intervenir de nuevo en la manera de gobierno, no se les permitió y hubo una rebelión, luchas, etc. Y por último, él cuando salió del poder se le conoce como el jefe máximo porque realmente no salió del todo del poder. Al siguiente, que fue al siguiente presidente que lo sucedió, él seguía tomando decisiones, siendo que ya no era presidente, o sea, aconsejaba al presidente en ese momento y bajo el agua él tenía mucha influencia en las decisiones que se tomaban para el país, ¿sí? En este periodo que les acabo de mencionar de los presidentes hubo mucho conflicto porque todos querían tener el poder al mismo tiempo. Entonces Plutarco Elías Calles propuso la creación de un partido político. Ese partido político se llamó principalmente PNR, Partido Nacional Revolucionario, ¿sí? Pero en 1946 se reformó y se convirtió en el PRI, el partido que actualmente conocemos, sí. Es Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Entonces, a pesar de que el PRI duró en muchas décadas en el poder, también hubo la creación de otros partidos, como el PAN,
Partido Acción Nacional, o como el PSM, Partido Comunista Mexicano, pero no tuvieron tanta importancia como el PRI. Resulta que mientras todos peleaban por el poder y por ser el mejor partido, México sufría una de las peores crisis económicas y sociales de todos los años. Lázaro Cárdenas, presidente en esos momentos de 1934 a 1940, decidió apoyar a la crisis económica reforzando la reforma agraria, pero no resultó, porque en esos momentos mejor decidieron darle más importancia al desarrollo de las actividades de transformación y la fabricación de productos. Además, en esos momentos se encontraron, en muy buen momento para México, yacimientos de petróleo en el Golfo de México, lo cual resultaba muy benéfico para la economía de México, pero lamentablemente las empresas extranjeras empezaron a meter su cuchara, como siempre, y las que operaban en México eran de origen estadounidense y eran de Inglaterra. Entonces hubo muchos conflictos porque ellos eran muy injustos con los obreros, no les pagaban bien y muchas injusticias se cometían en toda esa industria petrolera. Entonces Lázaro Cárdenas tuvo la maravillosa idea el 18 de marzo de 1938 de expropiar el petróleo mexicano. ¿Qué significa expropiar? Privar de algo a alguien por interés público. El petróleo era de México y no tendríamos por qué haber permitido que los extranjeros se quedaran con algo que nos perteneciera. Entonces esta personita tuvo la gran idea de expropiar el petróleo mexicano y de esta manera fue la creación de Pemex, la empresa gasolinera que todos conocemos a nivel nacional. Y pues hasta aquí el video de historia, chicos. Yo sé que va a estar un poco largo, pero pues hay que tratar de resumirlo lo más que se pueda, ¿no? Les voy a mandar el mapa conceptual para que lo copien en su cuaderno. Les recomiendo que lo copien de manera horizontal porque si está un poquito grande, acuérdense de manera horizontal, vertical. Ahora lo van a copiar de manera horizontal y también les voy a mandar una foto de una mini línea del tiempo, está muy pequeña, en donde vienen los puntos importantes del periodo presidencial de 1917 a 1934, donde les hablé de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, etc. ¿Sí? Y pues eso es todo. Espero que estén muy bien. Quédense en casa. Yo aquí estoy en mi casa. No hay de otra. Los extraño. Y suban las evidencias al grupo, por favor. Pórtense bien. Agradezcanle mucho a sus papás por participar y apoyarnos a los maestros de esa manera. Y cualquier duda, pues ya saben, me hablan. Bye.